Listo. La primera pregunta es, ¿cómo se describe usted mismo? A nivel personal, Sí. me describo como una persona responsable, que hago mi labor con agrado y intento hacer lo mejor posible para mejorar cada día. Cada cosa que me gusta trato de hacerla cumpliendo con mis propias expectativas y los objetivos que se solicitan en esa actividad, sea el trabajo o a nivel personal. Ok. La segunda pregunta va más allá de cómo cree usted que lo considere, lo perciben las demás personas. Pues bueno, es difícil poder decir cómo me percibe generalmente las personas que comparten mi círculo social porque en el trabajo, en mi vida personal, cada persona es diferente. Pienso que al tener relación de largos años con muchas de esas personas, creo que puede ser que tengan una buena percepción sobre mí respecto a de pronto que puedo ser confiable o por de pronto valores de compañerismo, de amistad, pero tener una visión única y general de cómo me perciben los que están a mi alrededor sería difícil poderlo asegurar. Ok, listo. ¿Cuáles considera usted que son sus virtudes o defectos cuando se relaciona con otras personas? Ya sea, digamos que en el ámbito personal o también pues en el ámbito profesional cuando está en el colegio. Pues bueno, empecemos por los defectos. Yo creo que el primero es que me cuesta mucho relacionarme en un nuevo círculo social. A veces me siento inseguro, de pronto por no estar a la altura del círculo social en el que me encuentre, o por simplemente a veces no veo necesario como tener que tener una relación cercana con todos los que están en un círculo social, sea en el trabajo o un nuevo círculo de amigos, pues si veo que no hay como alguna relación previa con alguno de los integrantes, es difícil. Ya en las virtudes pienso que es muy fácil en el momento que se da el trato con una persona, es muy fácil congeniar y pues siempre llevamos como a buen término todos estos relaciones laborales o de amistad. Ok, listo. ¿Qué lo llevó a ejercer como docente de niños en edad preescolar? Pues bueno, yo no enseño en edad preescolar, yo enseño en básica primaria. Entonces, pues bueno, eso fue más que todo una situación fortuita porque pues, mi formación profesional es licenciado en educación básica y la educación básica cubre desde primero de primaria hasta noveno de bachillerato. Entonces, tengo el perfil profesional adecuado para esos niveles, que debido a la oferta laboral que había en el momento, se ofertaba para esos grados específicamente de primero y de segundo, y fue más por esas circunstancias que por decidir si en X o en Y población educativa. Y pues en el momento en que aspiré a la vacante, pues era una docencia bilingüe que en este momento solo se está aplicando en estos grados de primaria. Quizá a futuro podría así ejercer en otro tipo de ambiente escolar, sea básica, secundaria o media técnica. Listo. ¿Y actualmente que de pronto no vio venir ser docente de niños de grados tan pequeños como lo es primero, segundo y pues quizá de vez en cuando tercero, se considera en el momento que le gusta, que se siente cómodo con lo que está haciendo? Sí, es una experiencia enriquecedora trabajar con niños pequeños. Ok, listo. ¿Cómo el ambiente influye en las decisiones que toma? Quizá podemos verlo en la perspectiva del ambiente laboral como el ambiente personal. Pues es que el ambiente es cambiante, ¿no? O sea, a nivel social no hay un ambiente constante, todo es cambiante debido a que las personas no son iguales. Entonces, pues digamos que depende de la circunstancia a nivel relacional con las personas en las que me encuentre y también depende de situaciones externas a ese tipo de relaciones, no sé, un ambiente, no sé, de presión laboral, pues obviamente eso también va a influir desde mi comportamiento hasta cómo darle manejo a alguna situación. Obviamente que en el ambiente laboral fue un poco complicado al inicio con los niños pequeños, porque pues es una población totalmente diferente, pero pues creo que la experiencia durante este tiempo me ha ayudado a mejorar en ese campo. Ok.
Bueno, según también el tiempo que lleva ejerciendo la docencia desde que terminó la universidad, ¿cuáles son sus metas específicas a corto, mediano y a largo plazo? Bueno, a corto plazo, yo actualmente tengo un certificado B2 de inglés, me gustaría perfeccionarlo y para eso pues estoy haciendo un trabajo autónomo a través de técnicas de estudio para aprender o mejorar mis habilidades de inglés. A mediano plazo me gustaría poder dar inicio a un estudio posgradual, si se puede en un contexto internacional sería lo ideal, pero si se puede a nivel nacional también. No influye como tanto, o sea, no es determinante para iniciar ese proyecto. Y a largo plazo, pues me gustaría verme como docente universitario, pues me gustaría tener esa experiencia también desde ese otro punto de vista. Y pues digamos que en el proyecto general de mi vida también está poder trabajar en una zona rural, como acentuarme en ese espacio. Ok. Actualmente, ¿qué lo motiva a salir adelante después de sus fracasos laborales y personales? Mm, pues digamos que esa perspectiva de salir adelante no creo que sea como una definición de lo que yo veo como proyecto de vida. Siento que eh, tengo metas o propósitos, objetivos claros y sí, en algunos momentos no se cumplen. En la época de la universidad no cumplí muchos, pero no son limitantes porque digamos que mis metas no son inamovibles, pueden ser variables dependiendo de las situaciones que estén ocurriendo. Entonces, pues, digamos, no es un factor de fracaso echarme a la pena, entonces decir que no salí adelante por no cumplir, sino simplemente se cambian las metas debido a las circunstancias que se estén dando y que sea algo que en verdad llene lo que, o las perspectivas personales que tengo. Ok. ¿Cuáles considera usted que son las habilidades o capacidades que debe tener un docente? ¿Y en cuál de esas usted considera que se desempeña mejor? Bueno, pues hay muchas. Digamos que el perfil docente demanda un saber profesional, un saber hacer, un saber deber. Creo que son diferentes aristas. Pienso que la más importante es que un docente siempre debe estar abierto al cambio y abierto a las críticas constructivas de parte del entorno que marca la educación. Entonces, si hay un supervisor, etcétera, si se reciben, digamos, consejos, críticas sobre el desempeño, ponga eso. Bueno, vamos a retomar la entrevista después de un pequeño inconveniente. ¿Qué tenemos, por favor? Pues bueno, entonces en respecto a esas capacidades de estar abierto a la crítica, tener los argumentos para refutar una crítica o tener la mente abierta para recibirla y adaptarla a la práctica docente, sea desde los mismos estudiantes, a veces los padres de familia o las mismas organizaciones institucionales. Creo que si un docente se cierra a esas críticas de su praxis como tal, pues puede entorpecer el proceso educativo de los estudiantes y también el proceso educativo del docente en sí, porque no hay una sola manera de ejercer esa profesión, que obviamente la experiencia le va dictando a uno metodologías que pueden funcionar, pero si el docente se cierra a que su visión es la única y no hay más, o no acepta las críticas para poder ajustar su práctica docente, pues lo más probable es que caigan en la monotonía y pues bueno, evite que los estudiantes adquieran de una forma acertada lo que el docente quiere transmitir. Entonces, pues pienso que es como el factor más importante y bueno, yo espero que en mi trayectoria, en lo que desempeñe en mi vida profesional, pues tampoco pierda de vista eso. Ok, ¿y considero de pronto en cuál de esas es en la que mejor se desempeña? Pues yo siempre he sentido que estoy abierto a la crítica, obviamente es difícil decir que se puede recibir de buena manera siempre, pero eso lo he aprendido a través de la experiencia, o sea, al comienzo sí era un poco intransigente, pero me he dado cuenta que hay cosas de mi saber profesional que deben cambiarse o deben mejorarse
Y también desde la didáctica como tal, pues hay técnicas que no funcionan dependiendo de la población con la que esté. Entonces, recibir retroalimentación constante me ayuda o me ha ayudado a mejorar en la población con la que estoy trabajando actualmente. Entonces, pues creo que ha sido uno de mis fuertes y pues por eso aún me mantengo en la institución en la que estoy actualmente. Ok, claro, y pues en lo personal creo que también debe ser un poco difícil trabajar con niños tan pequeños, ¿no? A veces, además de la virtualidad, debe ser muy difícil captar su atención, ¿no? Digamos que eso es un problema de todo el sistema educativo como tal porque los niños no llegan siempre motivados a clase. Entonces, digamos que el reto de un docente es capturar la motivación del por qué es útil o cómo es interesante para un estudiante lo que se está estudiando. Creo que a través de la experiencia que he tenido, si uno como docente se emociona con lo que enseña, seguramente esa emoción será también transmitida a los estudiantes. Pero desafortunadamente el sistema educativo en general, tanto a nivel público como a nivel privado, le ha descargado a los docentes que, que sean ellos los que motiven a los estudiantes y no se les ha inculcado ni desde el hogar ni desde la organización como tal del modelo educativo a los estudiantes, que ellos también deben tener la predisposición, la actitud para poder aprender, que eso hace parte de uno de los deberes de los estudiantes como tal, pues bueno, tener la voluntad de asistir a clase, que sí puede ser que en algún momento se pueda hacer monótona, etcétera, pero pues también hay la posibilidad en esos momentos de decir que pues que no se está gustando, que pueden haber otras formas, que sean propositivos. Claro, claro, lo entiendo. Ahora de pronto hay una pregunta que se abarca más como a todo lo que lleva en el campo laboral y es, ¿considera usted que han cambiado sus expectativas ahora que se encuentra en el cambio laboral de la docencia? Bueno, expectativas respecto a que a nivel profesional, a nivel personal o... De pronto a nivel personal, no sé, antes de entrar a la universidad, normalmente uno en esa edad de 18 y 17 años considera que lo que le espera a 10 años o a 8 años puede ser totalmente diferente a lo que en el transcurso de la universidad y actualmente lo que le esté generando el campo laboral haya cambiado. Puede que uno de pronto creyera que la experiencia laboral fuese o más sencilla o más compleja. Bueno, pues las expectativas que tenía al inicio obviamente no son las mismas que tengo ahora y digamos que la situación de nuestro país, bueno, no solo de nuestro país, a nivel general de nuestra región eh, latinoamericana y para los docentes es compleja y pues eso es algo que me di cuenta ya un poco más mediada la carrera, entonces en ese momento sí cambiaron totalmente mis expectativas. Pues digamos que cuando tuve que enfrentar la posibilidad de trabajar con niños tan pequeños también fue una expectativa totalmente diferente porque, pues bueno, siempre en la universidad eh, no hubo como un enfoque o un énfasis en que, bueno, vamos a prepararnos para posibles contextos de enseñanza en primaria, no, nada de eso. Entonces digamos que cuando yo llegué tuve que hacer como todo un barrido teórico sobre cómo poder enseñarle a los niños pequeños, tácticas o técnicas de enseñanza para ellos. Y bueno, al comienzo fue un proceso difícil que obviamente chocó con las expectativas que tenía al inicio, pero me he adaptado. Pienso que hasta el momento ha sido un proceso exitoso, digamos, a nivel personal y a nivel profesional también ha sido enriquecedor, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero las expectativas sí son totalmente diferentes. Actualmente las expectativas mías que sean es lo que decía anteriormente, poder llegar un momento a la enseñanza universitaria, porque me he dado cuenta que con los niños pequeños y más que todo en esta virtualidad, como docente uno pierde mucha libertad a la hora de libertad de cátedra, poder, bueno, qué temas se pueden trabajar, hasta la forma de cómo poder decirle a los niños que se están equivocando teniendo los papás allá atrás que no aceptan que a sus hijos les digan que lo están haciendo mal. Entonces, sí, sí, todo eso ha chocado con las expectativas que se tenían al inicio. Entonces, bueno, las expectativas han cambiado, pero digamos no radicalmente de pronto de no seguir enseñando o cosas como esas.
Sí, claro, es entendible. El tema de la virtualidad, de ser docente, de tener a los papitos ahí al lado, los papás corrigiendo, adicionalmente que también ayudándole a los niños, porque eso no permite de pronto que los niños tengan un proceso de aprendizaje solitos. Ya entrando un poco más en materia de las clases, a lo que normalmente está dictando, ¿cree que en algún momento ha visto que sus estudiantes repliquen su comportamiento de pronto en algún momento, en un episodio de estrés? No, pues desafortunadamente la experiencia que yo he tenido hasta el momento, cuando fue presencial, era con estudiantes de validación y pues en ese momento fue una experiencia muy corta en la cual no se pudo evidenciar ningún tipo de avance en el proceso. Con los niños actuales sí se ve, bueno, entre comillas, grandes comillas, un avance en el proceso, por lo que ya decía anteriormente usted que los papás son los que están viviendo el aprendizaje más que los niños por ese deseo de que todo lo hagan bien, entonces terminan es haciendo ellos las cosas. Y decir que, bueno, que ellos replican algún tipo de comportamiento, pues la verdad no podría decir que sí, porque la mayoría de los estudiantes con los que yo he estado ha sido totalmente virtual. Es hasta la fecha que hay estudiantes que yo no conozco personalmente, a pesar de llevar ya un poco más de un año trabajando con ellos. O sea, solo nos hemos visto de forma virtual, entonces pues sería difícil decir, no, se han adquirido de pronto réplicas emocionales o de, no sé, de gesticulación parecidas a las que tengo yo, no, hasta el momento no se ha visto. Ok, ok, ok. En este caso, ¿qué suele valorar más en sus clases? ¿El proceso durante las clases, el día, o más bien el resultado al final de los cortes, o bueno, si lo manejan por cortes? Bueno, pues obviamente es el proceso. El problema es ese que ya hemos mencionado anteriormente, lo de la virtualidad. Sí, yo puedo decir que el proceso con los estudiantes ha sido 100% exitoso porque todos los estudiantes tienen un nivel de aprobación alto, un nivel de excelencia alto, pero pues a la hora de corroborar algún proceso de aprehensión, sí se hace un poco complicado porque hay niños que tienen mucha injerencia de sus papás a la hora de desarrollarse pues, de una forma autónoma en el colegio. Y pues eso es algo que no se puede medir y que seguramente va a afectarlos en su generación como tal, en sus procesos de autonomía y demás, porque tienen a los papás ahí al lado que les están haciendo todo y se molestan si uno no les da las calificaciones que los papás quieren. Entonces eso está afectando el proceso de los estudiantes. Yo podría decir que yo valoro más el proceso, pero ¿qué proceso se puede estar viendo ahora a través de eso? Además, hay que sumar que los colegios o las instituciones educativas no les importa el proceso, sino solo les importan los resultados. Entonces, por ejemplo, a los profesores nos califican dependiendo de la cantidad de niños que tengan ciertas notas. Entonces, le dan a uno metas, no, es que no tienen que perder tantos, etcétera. Y entonces, si usted pierde esas metas, pues obviamente usted va a sentir que su estabilidad está en riesgo. Entonces, pues bueno, cuando usted le ponen esas dos cosas ahí, pues bueno, ¿usted qué prefiere? Califique su proceso y bueno, se pueden quedar algunos, pero usted sabe que en el proceso en el futuro van a poder superar esas dificultades, pero a sabiendas de que eso le va a costar llamados de atención en el colegio. Entonces es un dilema que se tiene. Yo trato de valorar mucho el proceso porque a pesar de que algunos niños tengan buenas calificaciones, sé que el proceso de ellos no está bien y pues se trata de hacer como desde la organización institucional del colegio lo posible para que la organización como tal esté pendiente de esos casos. Pero pues bueno, en ese caso, a la final se deben cumplir con las metas que exige la institución y si no se hace así, pues bueno, va a ser un poco más complicado para la labor como tal, porque la organización institucional no tiene tiempos preparados para que usted como docente haga las mejoras que se requieren. ¿Sí? El calendario está programado para que usted haga las clases y diseñe sus metodologías de clase, pero en ningún momento hay un espacio para que, bueno, los que están mal venga, hay un tiempo para que no, sino simplemente, bueno, empezó el primer periodo, el segundo, el tercero, el cuarto, listo, se acabó, pero en ningún momento hubo un espacio para mirar si los que presentaron dificultades en el proceso las superaron. Entonces, digamos que eso es un problema ya del sistema educativo en general. Ok, sí, me imagino con lo que escuché previo,
Previamente me imagino que debe ser un choque moral entre el deber ser de lo que uno quiere hacer y el hacer, que es lo que le exige el colegio, ¿no? Sí, sí, pues digamos que eso, uno siempre está en ese choque, porque a veces la misma ley no cubre lo que uno piensa moralmente que deberían ser las cosas. Y pues bueno, digamos que estamos en una sociedad donde importa más la apariencia que lo que en verdad se piensa, entonces pues muchas personas toman o se toman la decisión durante todo ese proceso de, bueno, está pasando esto, yo la verdad necesito, no sé, tener la estabilidad laboral o etcétera, entonces pues a veces sí hay que, digamos, ¿cómo se podría decir? Como hacer, hacerse el sordo y el ciego frente a lo que uno cree que está mal, pero que hay que seguirlo haciendo porque es algo que uno no va a poder cambiar desde su perspectiva individual. Sí, claro, no. Definitivamente tiene toda la razón. Ahora, ¿de qué manera afronta y qué estrategias ha utilizado para contrarrestar situaciones adversas tanto en su vida personal como la profesional? Mm, Bueno, en este caso o sea, ha sido difícil en algunos espacios de mi vida personal y demás, pero creo que he contado con el apoyo de mi familia y creo que ese apoyo ha sido importante durante los procesos. He encontrado en mi papá ¿cómo se dice? Un norte cada vez que la brújula se pone un poco borrosa. Entonces, para que el apoyo que ha tenido mi familia en mi vida personal, así sea con el simplemente hecho de escuchar las dificultades o los problemas que enfrento, pues han sido una buena medida. A nivel personal hay cosas que obviamente uno no comenta con todo el mundo y en eso se han tenido dificultades para poderlas superar. No, o sea, hay muchas cosas que se han dejado sin solución, sin un cierre definitivo por pánico, por frustración, bueno, etcétera, diferentes sensaciones que se dan durante todo ese proceso. Y, y bueno, es difícil. A nivel profesional, pues la verdad, se han tenido dificultades, sí, y algunas sí han chocado como con la visión que uno tiene, pero sí, sí, no sé, la filosofía de vida es que, bueno, en el trabajo lo máximo que le puede pasar a uno es que lo despidan, entonces, pues, bajo esa preposición, pues, no sé, o sea, recibo críticas, etcétera, trato de hacer lo mejor posible, pero igualmente tampoco es que me voy a morir si me quedo sin empleo, quizás sí voy a sufrir una crisis económica terrible, pero bueno, mientras haya posibilidades de seguir haciendo cualquier otra cosa, pues eso se puede solucionar de otra manera. Ok, sí, José. Según esta respuesta, consideraría que lo más trascendental son como las estrategias que utiliza a nivel personal, como familia. Ya digamos que lo laboral uno lo sobrelleva, a diferencia de pronto pasar por algo personal, que sería algo un poco más difícil. Sí, obvio, o sea, un problema personal es más difícil de superar que un problema laboral, a menos de que el problema laboral lo esté afectando a uno a nivel personal. Entonces, pues, encasillarse o quedarse estancado en un problema profesional por X o Y razón, pues, a veces puede evitar que uno se desempeñe bien. Entonces, pues, bueno, eh, creo que a nivel personal sí son las consecuencias podrían ser más graves si no hay un manejo adecuado de la situación. Sí, claro. Sí, definitivamente todas las situaciones son como escenas diferentes a las cuales uno se va adecuando. Ahora vamos a una pregunta un poquito más interesante, como hacer de cuenta que estuviésemos aproximadamente unos 10 o 11 años atrás, que estaría comenzando como su universidad, es qué profesión ejercería si actualmente no lo hiciera como docente. Pues bueno, en el caso hipotético, platónico, de que yo dijera, ay, si me hubiese gustado hacer lo que yo quería hacer, no sé, o sea, toda la vida me han gustado los deportes o todo lo que se relacione al fútbol. Y pues bueno, el sueño de todo niño siempre fue jugar fútbol de forma profesional. Y pues digamos que ya a estas alturas donde eso no se cumplió, aún sigue siendo de pronto un propósito más eh, personal, no está digamos en mis metas de mediano, ni corto, ni largo plazo, porque se presentan muchas dificultades para poderlo hacer. Digamos que no lo decido aún como tal, pero
aún sigue estando en mi mente seguir en ese medio y pues sería, no sé, ya que no puedo ser futbolista, entonces prepararme para ser entrenador de fútbol, podría ser otra opción. Es algo que me ha gustado, eso es como más de una pasión. Y también lo he pensado muchas veces, bueno, si no hubiese estudiado ciencias sociales o en el campo de la educación, ¿qué hubiese hecho? A ver, pues durante el proceso de enseñanza de la universidad, me di cuenta que el factor de la economía es muy importante para, desde las ciencias sociales. La economía como una rama de las ciencias sociales, pues es importante para entender lo que ocurre. Y pues es algo en lo cual, digamos, mi saber profesional no es fuerte, de hecho es frágil. Entonces, pues me hubiese gustado o haberme desempeñado como economista o en una ramificación de ellas. Claro, aunque bueno, el tema del fútbol que sí, que se pudo haber ejercido anteriormente de pronto como un sueño que uno tenía de pequeño, digamos que había sido un buen punto, pero adicionalmente el tema de la economía también puede ser algo que se puede facilitar actualmente en un estudio posterior, tampoco no como descartarse o sí. No, obvio no, porque, o sea, en el caso de lo que le decía al respecto a las metas que decía ahí para continuar estudiando, pues las opciones, postulaciones que he realizado hasta el momento son en énfasis a esa rama del conocimiento, entonces una maestría en economía, una especialización en economía, etcétera. Pero pues antes de eso pues me gustaría poder hacer o tener un nivel de inglés superior porque me gustaría pues hacer ese tipo de posgrados en un contexto internacional. Ok, ok. Bueno, y vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que ha venido explicándonos anteriormente, de su vida personal, de su vida laboral, de cómo de pronto los niños lo perciben, cómo cree usted que lo perciben. ¿Usted considera que que su comportamiento ha sido replicado por alguien de pronto de su familia, de su entorno familiar? Pues bueno, debido a que cuando cambié la vida rural por la vida urbana, me distancié mucho de lo que es mi familia, el contexto familiar. Entonces, pues no podría decir que, o podría evidenciar que alguien haya adoptado algún comportamiento que haya visto en mí. Pues digamos que tampoco es algo que me desvele o que me preocupe, sino si ha pasado tampoco lo he notado las veces o las pocas veces que me he reunido con los integrantes de mi familia. Entonces, pues yo diría que no, por esa misma razón. No se ha tenido con un contacto constante y, y pues al no tenerlo, pues es difícil evidenciarlo. Ok, ok. Listo, bueno, pues con esta última pregunta finalizamos lo que para nosotros es un estudio respecto a la personalidad y pues también a los ambientes que actualmente uno atraviesa como persona, tanto laboral como personalmente. Cabe resaltar que el estudio y la entrevista que le estamos haciendo actualmente es netamente estudiantil, es con fines académicos, con el fin de poder dar mejor como tanto usted para escuchar sus aportes y tanto para nosotros como para alimentarnos académicamente. Gracias.